Hola, bendiciones. Una vez más, estamos reunidos en torno a la palabra de Dios en este tiempo que nada puede detener nuestra devoción por el Señor. Quiero invitarlos para que hagamos una oración a Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos poner este tiempo en tus manos. Clamamos que tu presencia, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Trae luz a nuestro interior. Maneja, Señor, oh Dios, lo que sabemos, lo que entendemos. Que podamos, Señor, ver orden en nuestros pensamientos, que tu palabra corrija lo que tenga que corregir, quite lo que tenga que quitar y traiga y ponga lo que tenga que haber ahí. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero iniciar el mensaje del día de hoy citando una palabra que es la palabra alerta. Los que han manipulado alguna vez un computador saben que hay un sonido que es casi que estremecedor. ¡Tum! Suena y aparece un mensaje que por lo general nos advierte de algo, ¿sí? Esta palabra en ocasiones la vemos y aparece por diferentes circunstancias. En ocasiones, como les dije, nos pone como un poquito nerviosos, pero en resumen, creo que es una palabra que deberíamos considerar y prestarle atención. A veces nuestro gran problema es que aparece una alerta y nosotros la pasamos por alto. No es aleatorio, por ejemplo, que en muchos aparatos, en muchos, digamos, de esos electrodomésticos, cosas que compramos, exista un manual y dentro de ese manual aparezca ese triángulo con ese signo de admiración que nos indica alerta, atención, ¿sí? Y otros sinónimos que mencionaremos más adelante. ¿Cuál es el propósito de ese aviso? Pues sencillo, es evitar inconvenientes con el producto, ¿sí? Es evitar accidentes, daños, inconvenientes en el funcionamiento. La meta es que no haya ninguna queja por parte del usuario en tanto que observe esas advertencias. Voy ahora a tratar un asunto interesante, que seguramente alguno de ustedes se ha topado con eso, y tiene que ver con una figurita. Es el famoso asterisco. Si lo has visto en algún lugar, es muy particular porque lo ponen en algunos anuncios, en algunos textos, pero es extraño porque mientras que la alerta del triangulito con el signo de admiración es puesto de tal forma en los manuales o en esas cartillas para ser vistos y digamos que va seguido de un texto con unas indicaciones en letra de buen tamaño, legibles, estos asteriscos son muy particulares porque nos llevan por lo general a un segmento escrito en letra muy pequeña. Eh, y hay información muy importante, por lo general, ligada a esos asteriscos hay cosas muy importantes. Pero en este caso parece que el autor o la persona que diseñó ese texto, casi que a propósito, pone el asterisco y esa letra tan pequeña como para que no notemos eso. A veces es más una trampa. Hay varios sinónimos para las alertas o las advertencias, ¿sí? Esas que se tienen que notar claramente. Cuidado, ¿sí? A veces las ponen en los, por ejemplo, cuando hay un lugar donde se está trapeando, colocan unas señales que indican que hay un riesgo de caída, por ejemplo. Precaución, cuando hay, por ejemplo, una zona que no tiene un protector, un barandal, por ejemplo, en una parte alta, aparecen estos signos. En otros aparece, por ejemplo, en un frasco. Si usted ve un frasco y en ese frasco ve una señal de alerta que dice peligro, una calavera, pues usted sabe que si consume lo que está en ese frasco, en ese recipiente, pues seguramente se va a intoxicar o incluso puede morir. Incluso también, casi lo olvido, la palabra jaque que aparece en el juego de ajedrez. Es una advertencia, ¿sí? Ojo, mm, vamos a ganar, ¿sí? Tu rey está en jaque, ¿sí? Estas expresiones necesitan ser vistas, necesitan ser atendidas. Ahora, en la Biblia, que es la palabra de Dios, hay muchas expresiones semejantes, muchas indicaciones de alerta, de advertencia, pero que tienen propósito superior. Sin duda, Dios nos ama. Cuando uno aprende a ver a Dios como Padre, encuentra en el texto de la Biblia mucho amor. Es un Padre que no solamente escribió y trató aquí ese propósito de redención para la humanidad, sino que también pensó en nosotros, pensó en nuestra vida diaria, pensó en nuestro desarrollo, en nuestra madurez, y colocó ahí una serie de consejos para bendecirnos y para preservarnos.
junto a nuestras familias. Sin duda, el amor del Creador es tal que plasmó en su palabra un plan, ¿sí? Un detalle, un manual. Es mucho más que un manual, pero podemos verlo de esa manera para aprender. Dios dispuso de esos avisos para que guardaran nuestro corazón, justamente, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Por eso he titulado el mensaje, y por favor los que toman nota escriban, alerta, cuidado con tu mente. La vida que nos queda depende de ello. Y quiero pedirle que por favor tenga su Biblia abierta en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. ¿Sí? Seguramente algunos ya lo conocen de memoria. Es un texto muy querido por todos. Está entonces en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Voy a leer primero la versión Reina Valera de 1960 y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, y ya algunos lo completaron, ¿no? Porque de él mana la vida. Muy bien, eso lo dice en Reina Valera. Voy a citar la traducción Dios habla hoy, que me parece muy interesante. Dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Me parece muy interesante este planteamiento. Sin embargo, pues obviamente queda una pregunta, bueno, entonces corazón o mente, ¿qué es lo más apropiado? Bueno, cuando se trata de hablar del corazón, por ejemplo en Occidente, la tendencia occidental, cuando hablamos de corazón es como pensar en cosas emocionales, ¿no? Sentimentales. Entonces nos parece que como que corazón habla de un aspecto específico de la persona, ¿sí? Sus emociones. Y resulta que no es tan así en la mentalidad hebrea o judía. Cuando uno piensa un poquito en el trasfondo de ellos, cuando ellos pensaban en corazón, ellos estaban pensando mucho más en la mente, ¿sí? En los pensamientos. Ahora, la pregunta está ahí. Entonces, ¿corazón o mente? Pues la respuesta es sencilla, ambas y un poco más. ¿Por qué? Porque cuando ellos pensaban en el corazón, cuando ellos pensaban en la mente, ellos estaban pensando en la totalidad del ser. Ellos no consideraban una cosa, digamos, como segmentado el ser humano. Eso es un pensamiento más griego, ¿sí? Espiritual, no hay cuerpo, realmente es una respuesta a una mentalidad griega, pero para el pueblo hebreo o para la mentalidad bíblica del Antiguo Testamento, hablar de corazón es hablar de todo el ser, hablar de mente es hablar de todo el ser. Y este texto de Proverbios indica, ¿sí? Claramente, de él mana la vida. Me llama mucho la atención porque Proverbios es la voz de es Dios hablándonos a nosotros, a veces en un tono paternal, a veces en un tono maternal. Es la palabra de Dios. Entonces, en este caso, es como si Dios mismo nos dijera, mira, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay un pensamiento que quisiera que consideres ahí donde estás. Piensa en esto. Lo que hospedas en tu mente condiciona tu vida. Es verdad, muchas cosas que quedaron insertadas, que quedaron grabadas, impresas en tu mente, en tus recuerdos de infancia, en tu desarrollo escolar, qué sé yo, todas esas cosas de alguna forma se dejan ver más adelante. Los adultos de hoy somos en muchos sentidos, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra forma de ver la vida, el resultado de todo lo que se imprimió, de todo lo que se sembró en aquella época. Miren, las acciones están condicionadas por los pensamientos, por lo que tú crees, por lo que está ahí en tu mente. El segundo versículo que vamos a referir eh, en este término de Proverbios, en este libro de Proverbios, está en Proverbios 23, versículo 7, en la primera parte. Dice clarito, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo repito, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así es, lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón, indica cómo es la persona, cómo procede, cómo decide, cómo reacciona. Eso es parte. Por eso tenemos que guardar, tenemos que cuidar, tenemos que proteger nuestra mente, nuestro corazón. La alerta continúa, ¿sí? Aunque eso fue escrito en el Antiguo Testamento, sigue vigente todo el tiempo.
desde el principio. Es que nuestras vidas están en juego todo el tiempo. Mira lo que pasó, estamos bajo ataque, literal, ¿sí? Desde el comienzo. Dios da una instrucción, el consejo llega a nuestra mente, pero llega una voz a cuestionarla y a plantear una alternativa, casi que una oportunidad. Puede llegar a ser Dios. Y de ahí para acá hemos lidiado con un montón de presiones, entre ellas que se levanta nuestro ego. Nos inflamos, nos creemos que somos los reyes del mundo, los duros del universo, y además que el ego tiene su propia prudencia, ¿no? Dice que todo hombre cree que anda bien si todos los caminos del hombre son rectos según su propia opinión, ¿sí? A mí me parece que estoy bien, yo no le veo nada de malo, y de esa manera muchas veces funcionan las cosas en la vida de la gente. La otra cosa es que se levantan argumentos contrarios a la obediencia a Cristo, ¿sí? Empiezan a llegar a nuestras vidas cosas que contradicen la palabra de Dios. A veces llegan por gente externa, digamos, a la fe, a las cosas que nosotros creemos, pero también otros que conviven en las congregaciones, pero que tienen una manera no bíblica de ver las cosas del Señor. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Este es un consejo que da el apóstol Pablo con relación a esas cosas con las que batallamos, porque hay fortalezas. Dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Está clarísimo, tenemos que estar pendientes, no podemos descuidarnos. La mente está expuesta a todo tipo de amenazas. Algunas son evidentes, ¿sí? Digamos, si alguien, por ejemplo, le brindan un vaso y ese vaso, digamos, alguien dice, vea, yo guardé, no sé, disolvente, tiner, algún químico en un vaso rojo y la persona está tomando algún otro líquido en ese vaso, la persona no se va a aguantar y va a botarlo de su boca. ¿Por qué? Porque intuye que hay algo que amenaza su vida, ¿sí? Hay una alerta inmediata que se dispara y la persona reacciona. A veces son cosas evidentes, ¿sí? Pero también hay otras que son engañosas. Y ambas son motivos de alerta. Hay cosas que son explícitas, que están allí, que, digamos, bueno, uno tendría que ser muy ingenuo o muy necio para no atenderlas. Pero hay otras que son definitivamente engañosas, son solapadas y nos tenemos que estar alerta. Bueno, hay una cuestión aquí, quiero tocar, bueno, voy a hablar de actualidad. Sabemos que, pues, en el mundo entero, durante el primer semestre de 2020, se empezó a escuchar, a difundir en todo el mundo la presencia de el coronavirus COVID-19. Esto fue una noticia que corrió por todo el mundo. Decenas, yo diría hasta miles de contenidos que se viralizaron, se propagaron tanto como el COVID-19. Una persona lo recibía y se lo replicaba a tres, y esos tres cada uno tenía otros tres o cuatro o cinco o más, y empieza eso a rodar por todos lados. Contenidos que algunos eran verdaderos, algunos son ciertos, unos son totalmente falsos, ¿sí? Pero muchos de ellos son engañosos, sospechosos, confusos. Algunas personas identifican lo verdadero, algunas personas identifican lo falso, pero pocas detectan o disciernen lo que es engañoso. Y lo triste de todo es que cuando se trata de la fe, también hay afectación. Los temas de fe también resultan afectados, ¿sí? Ahora, quiero hacer algunas aclaraciones. Y es que estamos en un ambiente difícil, es un ambiente pesado. Las tinieblas alrededor, en el mundo en el que vivimos, operan para que vayamos en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Son agentes espirituales que están ahí, de alguna manera, incitándonos, trabajando a nuestro alrededor para que vayamos en contra de Dios, para que nos rebelemos. Esa fue la intención original. La otra cosa es la corriente de este mundo, ¿sí? Me parece muy llamativo porque si alguna vez usted ha tratado de cruzar a nado un río más o menos pues, pequeño o no muy grande porque es peligroso nadar en un río correntoso,
sabes que cuando intentas ir en línea recta realmente no lo puedes hacer. Por muy bueno que seas, siempre terminas desviándote un poco. Y resulta que este mundo tiene una corriente muy fuerte, ¿sí? Y es una corriente que seduce, que arrastra la conciencia humana. Por eso mucha gente termina haciendo cosas que dice, bueno, yo la verdad nunca pensé hacer esto, pero como todos lo hacen. La verdad yo nunca pensé llegar hasta allá, pero como parece que eso era bien, a mí me dijeron que no había problema con eso, entonces luchamos con eso. La otra cuestión es que nuestra naturaleza tiende a la rebeldía. Yo no sé qué pasa, pero es como que nos llama, como que nos seduce, ¿sí? Y también somos susceptibles al autoengaño. O sea, somos tremendos. No sé si muchas veces te has dado cuenta que has tratado de mentirte a ti mismo, de engañarte a ti mismo. Es una realidad. Y claro, la falta de discernimiento complica muchísimo todo, porque ya tenemos bastantes problemas externos, tenemos un problema interno, pero fuera de eso nos cuesta trabajo discernir lo que ocurre a nuestro alrededor. Sin embargo, y a pesar de todos estos agentes, la responsabilidad recae sobre nosotros, ¿sí? Cuando Dios llama a cuentas a Adán y a Eva, Dios no toma las quejas y empieza a señalar a cada uno de los que él responsabilizó, porque al final terminaba siendo Dios mismo el culpable o el responsable de lo que pasó. Pero mire, la responsabilidad, dígalo allá donde usted está escuchando, es mía, es tuya. Mire, este tema es un tema que Dios puso en mi corazón y quiero que esto nunca se nos olvide. 1 Corintios 14:33 dice claramente que nosotros no tenemos un Dios de confusión. O sea, con Dios, claro, sus pensamientos son más altos, pero no son confusos. ¿Sí? Que no los entendamos es una cosa, pero nunca nos engañan, nunca nos enredan. ¿Está bien? La Biblia dice la palabra, ahorita vamos a leer un texto hermosísimo. Dice la Biblia que se interpreta a sí misma. O sea, la Biblia, si usted quiere conocer lo que dice la palabra del Señor, pues sométala a la misma Biblia. La Biblia se interpreta y se juzga a sí misma. Lo demás, en realidad, son ejercicios intelectuales y en muchos casos especulaciones que tienden al error. Miremos un momentito, segunda de Pedro capítulo 2, capítulo 1, segunda de Pedro capítulo 1, dice el versículo 20 al 21 lo siguiente. Póngale cuidado a este versículo, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que es Dios, que es su misma palabra, la que nos va a aclarar y nos va a llevar, como dijo Jesús, a toda la verdad. Tristemente, y aquí creo que la exhortación viene un poquito más fuerte, hay títeres y hay titiriteros. Hay perezosos ingenuos que no guardan su corazón en el consejo de Dios. No les interesa aprender la palabra, no les interesa estudiarla, no les interesa aplicarla. Entonces son tan perezosos y tan, pues entre comillas, ingenuos, que fácilmente caen en las trampas de quienes se aprovechan de estas cosas. ¿Sí? Hay titiriteros, pero esos titiriteros no funcionan si no hay títeres. O sea, hay gente que literalmente les gusta que les manipulen, que les digan qué tienen que hacer. Eh, hay ciertos líderes o ciertas personas que influyen, pero no lo hacen porque sí. Prácticamente, como dicen por ahí un dicho, ellos nacen y ellos se juntan. Mira lo que dice Efesios 4:14, dice lo siguiente, dice así, para que ya no seamos, esto es una exhortación, póngale cuidado, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es verdad, no podemos discutirlo, no lo podemos negar. Hay gente genuina, hay personas serias, leales a Dios, a su palabra, pero también hay gente astuta, ¿sí? Y como hay gente que le gusta que los presionen, que los manipulen,
Hay gente que le gusta así. De hecho, hay personas que se quejan cuando cierto líder no aplica ese tipo de estrategias. Incluso lo llegan a llamarlos como que les falta autoridad, que no predican como es, porque de pronto no se sienten tan forzados. Pero bueno, esa es la realidad. Quiero puntualizar. Vamos a tomar un tiempito para puntualizar. Voy a decir varias cosas y espero que usted esté muy atento a lo que voy a decir. Primero, ¿hay suficiente maldad en la Tierra para planear un nuevo orden mundial y crear un arma biológica? La respuesta es sí. Sí, claro. Maldad, codicia, avaricia. Gente que podría estar haciendo planes para, para crear ese nuevo orden, incluso para fabricar un arma biológica, llámese coronavirus o como se llame, la respuesta es sí. Siguiente. ¿Es probable que se establezca un método masivo de control y seguimiento mundial, como un chip, por ejemplo? La respuesta es sí. Es probable. Hay tecnología avanzando todo el tiempo y es muy posible que eso sea. ¿Sí? Siguiente. ¿Hay datos apocalípticos que al parecer se están cumpliendo? Sí, es verdad. Hay algunas cosas que se dicen en el libro de Apocalipsis que si usted las relaciona con algunas de las cosas que se están diciendo, que se están viralizando, usted puede sacar conclusiones de que parece que se está cumpliendo, pero no siempre es así. Siguiente. Bueno, voy a hacer una pausa aquí. Por ejemplo, alguna vez dijeron que la marca de la bestia era el código de barras. Eso fue un intento fallido, mucha gente se la creyó, empezaron a llenarse de expectativas y pusieron distancia, muchas cosas, pero al final resultó ser una falsa alarma. Ahorita estamos enfrentando algo parecido. Sigamos. ¿Puede estar el anticristo, la marca de la bestia y más manifestándose ahora mismo? Sí, es probable que esté sucediendo. Ahora, ¿debería esto afectar a los hijos de Dios? La respuesta es no. Continuemos. Es que mire, la verdad a medias es una mentira. ¿Sí? La verdad tiene que ser completa. La verdad a medias provoca distracción. Una verdad a medias provoca desenfoque. Y muchas cosas están sucediendo hoy en día con el medio cristiano. Y me siento en la responsabilidad de hacer de traer este tema para que nos pongamos en alerta. Nuestro énfasis no está en identificar cosas misteriosas, está en proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es mi gran tarea? Que yo pueda llegar y decirles, bueno, hermanos, todos los demás están equivocados, yo quiero hablarles a ustedes de la verdad verdadera, irrefutable, infalible, tengo la respuesta a todas esas inquietudes y presumir que realmente los demás están desubicados y yo sí tengo la verdad. No, aquí tengo un texto, anótelo por favor, 2 Timoteo 4 del 1 al 5 dice, Pablo hablándole a un pastor llamado Timoteo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y el 5. Pero tú, sed sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Las verdades a medias nos pueden desenfocar. Por eso tenemos que volver a la razón de ser de lo que somos como cristianos, proclamar el Evangelio. Ya sabemos, Proverbios 4:23, que no se nos olvide, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de él mana la vida. Quiero hacer un contraste con relación al listado que hice ahora. Lo que está, o lo que se está diciendo más bien, lo que se está diciendo está respaldado por todas las escrituras. Esas cosas que se están diciendo, que la marca, que la presión, que ese orden mundial y que
y que no nos vamos a dejar marcar, no nos vamos a dejar vacunar. ¿Eso está de acuerdo con toda la palabra, con toda la Biblia? La respuesta es no. Quien lo dice, las personas que se han expresado y están replicando todo esto, ¿le da peso a esas cosas que se están diciendo? La respuesta es no. La autoridad no la pone que yo lo diga. Que alguien diga, uy, no, vea, si lo dijo el pastor Freddy es porque así es. No. Esta es la única autoridad, la única voz contundente a la que debemos atender. Siguiente. ¿Se exalta a Cristo por encima de la religión? No. La mayoría de las cosas que estoy escuchando son una defensa al ambiente, al gremio que representamos de alguna manera, porque como que se nos están complicando las cosas y ya no es lo mismo de antes, debemos resistirnos. Bueno, siguiente, ¿existe algún recurso humano? ¿Usted cree? Piense bien en esto. ¿Usted cree que existe algún recurso humano que pudiera arrebatarnos de la mano del Señor? No, eso no lo dice la palabra. Romanos dice que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, ¿por qué hay gente que cree que si llegasen a instalar ese aparatico, ese chip, esa vacuna, qué sé yo, entonces estamos en el infierno y negamos la fe, qué sé yo? Nada que ver. ¿Debemos entonces caer en temor y confusión? No, como cristianos no debemos llegar allá. Voy a hacer algunas salvedades. Escuche muy bien esto, porque tal vez en este punto del mensaje hay algunos que están diciendo, uy, quieto el pastor, ¿qué le pasó? Escuche muy bien esto, salvedades. Si un acto terrenal supone un acto o una acción blasfema que indique que renuncio a mi fe en Cristo, ¿sí? Si en algún momento llegan a proponerle algo a usted que implique una blasfemia contra Dios, que usted niegue la fe en Cristo, no debemos ceder. Esa es la respuesta, no debemos ceder. Si, por ejemplo, la instrucción de un ente poderoso, ¿sí? Sea quien sea, llámese como se llame, llegara a presionarnos como cristianos a pecar, no debemos ceder. Estas son las salvedades. Otra, si alguna intimidación surge en contra de la proclamación, ¿sí? Si alguien dice, no, ustedes los dejamos vivir tranquilos, pero dejen de predicar el Evangelio, no debemos ceder. Si un liderazgo religioso plantea una enseñanza confusa y sin fundamento, no debemos ceder. Estamos atentos a esto. ¿A quién sí debemos cederle? Nuestra fe, nuestra voluntad y todo lo que somos. Aquel que en Mateo 28, 18 al 20 dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A ese debemos rendirnos. Para guardar la mente debemos desarrollar discernimiento. Mire lo que dice Hebreos. Estoy ya terminando. Mire lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 5 es uno de mis textos favoritos. Yo lo he citado en varias predicaciones. Versículo 12 al 14 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitados, maduros, no son niñitos, no son los niños fluctuantes que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Eso es lo que Dios está llamando. No es lo que diga X o Y, ni cómo lo dice. Tiene que ser conforme a la palabra. Y las salvedades que indiqué son salvedades muy serias. Solamente bajo esos términos tenemos que resistirnos y no ceder. Es bajo esos términos. Tiene que haber algo muy contundente. No puede uno únicamente adoptar una posición porque fulano lo dijo.
y porque otro lo replicó y porque este dijo que era cierto o le dijo amén a eso. Mire, el presente y el futuro dependen de todo lo que tú guardas en tu corazón. Dependen de qué tanto tú guardas tu corazón. Lo repito, el presente y futuro dependen de qué tanto guardas tu corazón. Puedes ser un cristiano maduro con convicciones firmes o un creyente infantil con reacciones variables. ¿Cómo puedes llegar a pasar de ser un niño, de ser un infantil, un inmaduro, a ser una persona madura, a ser una persona con discernimiento? Bueno, sencillo, para eso está la palabra. Miremos 2 Timoteo, el último texto de hoy, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, toda la escritura, aquí la tengo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, guarda tu corazón, guarda el corazón de tu familia, el de tus amigos, no repliques cosas porque sí, porque es que X lo dijo, porque es que lo han multiplicado, porque es que se viralizó, es porque lo están comentando en todas partes. No podemos vivir reaccionando por temor. Tenemos que reaccionar con base a la palabra. ¿Sí? Si esta respalda, si toda ella respalda, avance. Si no, piénselo muy bien. Yo no puedo creer que la obra de Cristo se ponga en riesgo por un aparatico que nos pudieran poner en una mano, o sea, por una vacuna. Es verdad, pueden estarse tejiendo muchas cosas a nuestro alrededor, pero a menos que ocurran esas salvedades, entonces manifestaremos una posición de resistencia. ¿Sí? Vamos a pararnos firmes y no vamos a ceder. Pero no podemos caer en una práctica movida únicamente por de pronto asuntos emocionales, de pronto nos apresuramos. Y no estoy mencionando a nadie en particular porque en medio de toda esta crisis uno puede equivocarse, uno puede tener digámoslo así, un desliz en el discurso, emocionarse más de la cuenta. Por eso este llamado, ¿sí? Alerta, alerta, cuidado, hermanos, amigos, sobre toda cosa guardada, guarden su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarden su mente. De todas las cosas de esta vida, dice en la versión Dios habla hoy, cuida tu mente más que nada en el mundo. Amén. Cuidado con tu mente. Oremos. Señor, te damos gracias por este mensaje, por esta palabra. Queremos pedirte de corazón que nos ayudes. Guarda nuestros pensamientos, guarda nuestra mente, Señor. Danos discernimiento. Ayúdanos a identificar a la luz de tu palabra lo que es tuyo, Señor. También ayúdanos a notar, Señor, lo que es engañoso, lo que nos distrae, lo que nos desenfoca. Ayúdanos a aprovechar este tiempo, Señor, para predicar el Evangelio, para que avance tu reino, para darte toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.